Muy buenas tardes todos y todas. Bienvenidos a nuestro curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Nos encontramos en nuestro módulo 2, Gobernanza del agua, en particular nuestra unidad didáctica número 4, referida a la gobernanza del agua. Quien los saluda es María del Carmen Tejada, tutora encargada de esta sesión. Es un gusto poder estar nuevamente el día de hoy con ustedes, aquí tratando este tema tan importante que nos convoca este módulo 2 que corresponde a gobernanza del agua, donde justamente esperamos ir profundizando sobre distintos elementos que forman parte de esta gobernanza y que en efecto, desde aquellas inquietudes que ustedes han estado compartiendo a lo largo de las sesiones, esperamos poder ir atendiendo y complementando ese conocimiento que ustedes tienen en relación a cómo operativizar esta gobernanza en el caso de la cuenca Chirapiura. En ese sentido, como recordaremos en nuestra sesión pasada, justamente, pudimos introducirnos en nuestro módulo 2 y empezar a presentar estas definiciones y elementos que nos ayudan a entender el tema de la gobernanza y también a empezar a identificar elementos que nos permitan ir operativizando, ¿no? En ese sentido, quisiera partir por recoger estos elementos que ustedes nos trasladan en esta sección de Queremos saber qué piensas, en donde nos comparten algunas inquietudes, precisiones en torno al tema que hemos abordado en nuestra sesión anterior. Y en ese sentido, entonces, primero, como digamos, es natural, hay el conjunto de, digamos, comentarios que hemos recibido en torno al tema de la gobernanza están justamente referidos a la relevancia de este concepto y a la necesidad, en efecto, que se tiene de ir avanzando en ese sentido, ¿no? En lograr ir consolidando esta gobernanza dentro del Consejo de Recursos Hídricos como parte de las intervenciones del Consejo de Recursos Hídricos en la cuenca. En ese sentido, se precisa cómo es que, por ejemplo, estos principios que compartimos, que como bien señalamos, son principios que han sido definidos por parte de la OCDE para, de cierto modo, tener claro qué elementos podemos ir trabajando para fortalecer la gobernanza e incluso si queremos medir qué tanto hemos avanzado en ese tema, tenemos, como hemos señalado, para cada uno de esos principios propuestos por la OCDE, indicadores. Estos principios han sido elaborados en función a experiencias desarrolladas a nivel internacional, donde se han identificado cuáles son los principales, como hemos dicho, elementos que forman parte de esta gobernanza. Y en ese sentido, para ustedes ha sido, por lo que nos comentan, bastante útil esta información. Hay un aspecto, claro, que tiene que ver con el propio concepto de la gobernanza, donde, digamos, en la medida que esta gobernanza implica, ¿no? Cómo es que se interactúa, cómo es esta interacción entre la sociedad civil y el Estado para la toma de decisiones en beneficio del bien común, digamos, la toma de decisiones a través de la definición de normativa, la definición de políticas públicas, la definición de prioridades desde el Estado que redunden en beneficios, como decimos, de la sociedad. En esas lógicas, en efecto, ustedes llaman la atención en la necesidad de ir fortaleciendo entonces esta participación que se requiere del conjunto de actores en la cuenca, ¿no? Se reconoce que en efecto es un desafío, que es un tema complejo, ¿no es cierto?, lograr esa participación en esa dimensión, pero que no obstante es posible ir avanzando de manera progresiva, ¿no? Lo otro importante, como bien hemos señalado, es que en tanto esta gobernanza se va concretando, se reconoce que su concreción finalmente termina redundando en un beneficio para
digamos, los distintos usuarios. Estamos hablando específicamente del recurso hídrico para los distintos usuarios del recurso hídrico. De la misma manera, se llama la atención sobre cómo es que esta gobernanza, ¿no es cierto?, opera también en el marco de una interacción entre estos sistemas sociales, políticos, económicos y administrativos que en efecto forman parte, incluso diríamos en un proceso de ciclo de mejora continua, si es que la gobernanza opera, este propio sistema, ¿no es cierto?, sistema de elementos sociales, económicos, políticos, se definen con participación de la población y en tanto en efecto es así, responden a esas necesidades de la población. Pero digamos, en efecto, esa interacción Estado, sociedad civil, se da en el marco de ese sistema que opera. Y que, como hemos dicho, está finalmente cargado también de, o involucra estas prácticas culturales, valores, principios que orientan la toma de decisiones. Y esto responde, como también habíamos precisado, a las distintas características culturales que hay en cada ámbito, en cada espacio, ¿no es cierto? Nos preguntan que si existe un informe de evaluación de resultados, entendemos, de la aplicación de estos principios aplicados en el caso de Perú, ¿sí? O sea, lo que tenemos como referencia en relación a la aplicación de estos principios de la OCDE, que lo hemos compartido en la plataforma, es este informe que ha sido elaborado por la OCDE, donde se aplican este conjunto de principios y sus indicadores a nivel nacional, ¿no?, para conocer cómo se ha avanzado en el caso de Perú en relación a la gobernanza de los recursos hídricos. Y este informe, lamentablemente, solamente lo hemos ubicado en inglés. Este informe se encuentra, como digo, referido como parte de la lectura complementaria y en ese sentido podrían también obtenerlo en esta sección. Por otro lado, otra consulta que nos hacen es en relación a la disponibilidad que se tiene del plan de gestión de la cuenca Chira-Piura, que en el entendido que se viene actualizando, se supone se ha realizado una evaluación, ¿no es cierto?, de este instrumento, y que entonces la pregunta que nos hacen, y quizás aquí nos pueden ayudar los propios participantes del proceso, es en cómo es que se podría conseguir, cómo es que se podría acceder a información en relación justamente a la evaluación de lo que ha sido la ejecución del plan de los primeros 5 años antes de su actualización en este momento, ¿no? Entonces, voy a, en el momento que hagamos uso de la palabra con vuestra participación, pues les pido que tomen en cuenta esta pregunta. Ok, bien. Además, nos hacen también, digamos, ponen énfasis en la necesidad de que en el marco justamente de esta gobernanza y considerando que involucra la participación de los diferentes actores, es importante que cada actor, ¿no es cierto?, cada institución que se involucre en la gestión de los recursos hídricos, justamente procure cumplir con sus funciones, con sus competencias, ¿no es cierto?, y que lo pueda hacer también de manera eficiente. Se reconoce aquí un aporte en ese sentido también para poder avanzar en la gestión de los recursos hídricos. Por otro lado, también se rescata digamos, los beneficios de fortalecer la gobernanza de la gestión, la gobernanza del agua, en tanto, en la medida que se logra esta participación, esta interacción entre la sociedad y el Estado, pues hay una posibilidad de contribuir, en efecto, a reducir los conflictos, en tanto cualquier intervención, cualquier decisión que se tome en torno al uso del recurso, pues ha implicado la participación de los diferentes actores, ¿no?
el otro elemento importante que también rescatan ustedes, y en efecto tiene que ver con cómo es necesario que esta participación se logre a partir de organizaciones, ¿no es cierto?, fortalecidas, consolidadas, que en efecto están adecuadamente organizadas para que la participación se dé de manera estructurada, que contribuya en efecto a atender el conjunto de necesidades digamos, de la población, de los diferentes usuarios, y que estas necesidades logren trasladarse, como decimos, a partir de organizaciones fortalecidas. De lo contrario, probablemente lo que se va a generar es que finalmente esta, digamos, interacción entre la sociedad civil y el Estado solamente logre beneficiar a algunos grupos y no al conjunto, como se espera, sea resultado justamente de la gobernanza aplicada en los términos que la hemos definido. ¿Ok? Entonces, digamos eso como un primer grupo de elementos que ponemos a consideración para compartirlos y tomando en cuenta aquello que ustedes han reconocido como importante en torno a nuestra sesión realizada la semana pasada, la sesión número 7, y como recordaremos, como parte del ejercicio indicado al final de nuestra sesión, se pidió que pudieran definir algunas estrategias para algunos de los principios, ¿no? Es decir, cómo podríamos plantear, pensando en nuestra cuenca Chira-Piura, cómo podríamos plantear algunas estrategias que permitan avanzar o fortalecer o mejorar algunos de los principios que se reconocía como importante de los propuestos por la OCDE para trabajar la gobernanza del agua. Y en este sentido, aquí comparto algunos elementos. Uno de los aspectos que ustedes reconocen es en relación al principio de inclusión de actores, por ejemplo, se reconoce la importancia de incluir, digamos, una mayor cantidad de actores, de usuarios, ¿no es cierto?, de mejorar la representatividad en el Consejo de Recursos Hídricos. Y en esta lógica, por un lado, claramente se requiere proponer, promover mejoras en la normativa que permita, en ese sentido, ampliar esta representatividad, pero por otro lado también poder facilitar, asesorar, acompañar, ¿no es cierto?, la formación de algunos espacios de organización a nivel de microcuenca que de cierto modo contribuyan a mejorar digamos, esta representatividad. Habíamos dicho en algún momento cuando se habló de esta experiencia de trabajo a nivel de microcuencas que también desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas existen estos grupos territoriales que podríamos decir, en función a la experiencia y a las particularidades que hay en la cuenca Chira-Piura, que hay como una complementariedad entre los trabajos que se podrían hacer desde estos grupos territoriales y aquellos que se podrían establecer desde estos espacios de organización a nivel de microcuencas, con el propósito, como hemos dicho, de mejorar la representatividad del Consejo de Recursos Hídricos. Por otro lado, se hace mención dentro de la dimensión de efectividad al principio de roles y competencias. Y aquí se llama la atención en el sentido de que si bien nos señalan, ¿no?, si bien es cierto, los lineamientos establecen roles y competencias para las distintas instituciones, muchas veces los representantes ante el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca no conocen con claridad cuál es su rol dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, y ello limita también el adecuado funcionamiento del propio Consejo. En ese sentido, se reconoce que es importante trabajar en la preparación y capacitación de los representantes del Consejo de Recursos Hídricos de modo tal que pueda socializar esto, digamos, dentro de sus propias organizaciones, dentro de los grupos a los cuales representa, y en ese sentido cumplir adecuadamente con el rol de representación que le corresponde.
En relación a la dimensión de eficiencia, han llamado la atención sobre el principio de gobernanza innovadora. Aquí lo que proponen es que se pueda desarrollar, se pueda continuar desarrollando metodologías participativas con, llaman aquí este enfoque andragógico, que fundamentalmente está referido a cómo se generan capacidades en adultos, ¿no es cierto? Tomando en cuenta primero este reconocimiento respecto de qué es lo que necesitamos conocer para mejorar nuestras condiciones de vida y cómo ese conocimiento lo podemos trasladar en la práctica en nuestra vida diaria, ¿no? Digamos, más o menos a esto se refiere este enfoque, pero finalmente aquí se llama la atención en la necesidad de permitir abordar diferentes aspectos para justamente contribuir a sentar estas bases de la gobernanza desde aspectos referidos a normativa, a políticas, aspectos ambientales que se requieren trabajar para la gestión del recurso hídrico, lo mismo que aspectos sociales, económicos, ¿no? Y en ese sentido, generar el conocimiento necesario para que se pueda fortalecer esta gobernanza dentro de la cuenca. En relación al principio de coherencia política, aquí llaman la atención sobre promover los valores éticos desde la formación primaria y de ser posible antes, ¿no? Y llaman la atención, aquí proponen más bien incluir en la currícula educativa la importancia de los valores y los principios éticos. Aquí me hacía recordar, en algún momento tuvimos alguna conversación con algunas personas sobre cómo es que antes había este curso, no sé si ustedes se recuerdan, de educación cívica, ¿no? Y cómo es que este curso que se tenía dentro de los centros educativos ayudaba justamente a fortalecer esta conciencia cívica, este rol ciudadano que todas las personas tienen con relación a su función, digamos, como miembro de una sociedad, ¿no? Y en ese sentido, quizás advertíamos ahí como cierta debilidad en la formación, digamos, de nuestros estudiantes, en tanto este soporte de formación ciudadana no se consolida en este proceso de aprendizaje primario, ¿no? Por otro lado, se llama la atención también en estos roles y responsabilidades claras como uno de los principios, donde se plantea nuevamente esta necesidad de que los roles de las instituciones, de las diferentes instituciones involucradas en la gestión del recurso hídrico, finalmente puedan traducirse en intervenciones concretas, ¿no? A veces entiendo que hay como la percepción de que, claro, hay determinadas instituciones que tienen un rol, pero que finalmente no se logra percibir en la realidad cómo ese rol finalmente se traduce en una contribución concreta para el desarrollo, en particular en lo referido a la gestión del recurso hídrico, ¿no? Y en ese sentido, quizás las razones por las cuales se advierte esto estaría referida a que de repente estos roles no se encuentran claros y por lo tanto la estrategia que se plantea va en ese sentido. En relación también al tema de coherencia política, se indica la necesidad de cómo realizar procesos técnicos políticos que permitan esta combinación de las medidas en torno al ejercicio de las políticas públicas de calidad. Es decir, cómo definimos, cómo realizamos en este esfuerzo de mejorar la coherencia política, de definir políticas que en efecto sean, que contribuyan, ¿no es cierto?, que en efecto sean una contribución para el desarrollo, en particular de los temas referidos a la gestión del recurso hídrico, ¿no? Con eficiencia, con calidad, ¿no es cierto?, con oportunidad. Y quizás aquí leo un poco entre líneas, ¿no es cierto?, que una manera de abordar estas carencias que se advierten en la formulación de políticas es mirarlas con un enfoque más integral también, ¿no? De modo tal que su implementación, en efecto, logre ese alcance que se prevé en términos de la mejora, del aporte a las condiciones de vida
de las personas, ¿no? En el tema de efectividad también se llama la atención sobre la necesidad de seguir realizando acciones referidas a la capacitación, ¿no es cierto? Eh, y en particular a la capacitación que pueda servir para apoyar, para seguir fortaleciendo los temas de participación, de sensibilización, de modo tal que eso se traduzca, ¿no es cierto?, en una mejora de la participación de los diferentes actores a través de, como habíamos dicho, de la capacitación en la mejora de la comunicación, de la sensibilización, de diferentes estrategias que pueden contribuir en este tema. De la misma manera, llaman la atención en lo que corresponde a confianza y participación sobre el tema de el principio de integridad y transparencia. Y aquí, justamente, plantean esta necesidad, en efecto, de involucrar y empoderar a los diferentes actores para que participen de manera activa en estos procesos de monitoreo y evaluación podríamos decir, de la implementación de los instrumentos, pero que incluye un monitoreo en relación a qué tanto la implementación, el diseño, ¿no es cierto?, la formulación de estos instrumentos también han ido acompañados de un proceso participativo, ¿no? De modo tal que también podamos recoger las lecciones aprendidas en ese sentido. Y finalmente, en relación al involucramiento de las partes interesadas, también nuevamente se pone atención en el tema de mejorar las acciones de comunicación, pero también en este soporte que se puede encontrar, por ejemplo, como habíamos advertido, no solamente en los grupos de trabajo, sino también en los grupos, no solamente en los grupos territoriales, sino también en los grupos de trabajo, que pueden contribuir justamente al involucramiento de los diferentes actores en los temas de interés para la cuenca. Bien, vamos entonces, luego de haber compartido estos distintos elementos que ustedes nos han dejado en estos recursos que tenemos en nuestra plataforma, vamos a introducirnos en nuestra sesión número 8. Y como recordaremos, en esta sesión, o para esta sesión, habíamos dejado encargada una lectura que corresponde a gobernanza del agua, justamente el tema que hemos iniciado en nuestra sesión anterior, y quisiera saber ahora, abrir un poco el espacio para vuestros aportes, vuestras reflexiones, tomando en cuenta la lectura que ha sido encargada y un poco también tratando de responder, por ejemplo, esta inquietud que había en relación a la posibilidad de disponer de este documento que contiene la evaluación de la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura. ¿Ok? Bien, entonces abro ahora el espacio para vuestros aportes, para vuestras reflexiones en torno a la lectura y a los temas que hemos venido compartiendo. ¿Alguien que quisiera hacer uso de la palabra? ¿Alguien se anima? Tomando en cuenta la lectura, lo que hemos venido compartiendo, algunos elementos sobre los cuales quisiera reforzar. Vladimir, cuéntanos. No te escuchamos. Tengo tu micro abierto, ahora sí. ¿Ahí escucha? Ahora sí, Vladimir, perfecto. Ah, fallando el audífono. Okay. Ahora sí te escuchamos. Sí. Bueno, de esta lectura sobre la gobernanza del agua realmente es un documento bastante interesante, bastante claro, ¿verdad? Porque parte de hacer todo este análisis de cómo estamos y planteando esta como una alternativa o como la alternativa de alguna manera más viable, trabajar este enfoque de la gobernanza, pero que obviamente esto tiene que
tener claro la identificación de cada uno de los actores que están involucrados en la gestión de la cuenca y con el recurso hídrico. Yo creo que digamos, el documento es bastante interesante en la medida de que plantea las opciones o plantea de tener claro qué es lo que hace cada quien, tener claro cuándo lo hace, tener claro cómo lo hace también, pero obviamente eso implica también elaborar documentos de gestión que permitan seguramente también monitorear y establecerse pues esos objetivos o esas metas que también sean viables, sin generar tanta expectativa. Pero también yo creo que, digamos, eso pasa porque cada uno de los actores tiene que tener toda la información que sea necesaria para poder, de alguna manera, coadyuvarnos entre todos, ¿no? Te hago este comentario porque si bien existe una ley de aguas, se hacen estos trabajos de planificación, de hacer los planes de gestión, ¿verdad? Pero como que todavía en la población, digamos, sobre todo en las zonas nacientes de agua, todavía hay una cultura bastante arraigada al tema de la propiedad, ¿cierto? Que si el agua, la vertiente, nace en el terreno donde yo estoy, pues yo soy el propietario del agua, ¿cierto? Entonces, esas cosas, o como por ejemplo, si existe una ley de aguas y que establece que quien hace uso del servicio se tiene que pagar, dice, oye, pero si el agua es mía, yo tengo aquí, ¿por qué tiene que cobrarme el Estado? Si yo en la parte alta reforesto, ayudo a cuidar, o sea, yo que reforesto, yo que cuido y encima cuando quiero usar el agua, el Estado me cobra, ¿ya? Entonces, esas cosas también yo sí creo que falta todavía trabajar mucho con la población para entender de que, obviamente, si vivimos en un Estado de Derecho, hay ciertas leyes que también obviamente nos regulan. Eso para que no hayan estos, a veces, enfrentamientos que a veces no permite avanzar en implementar este plan de gestión de recursos hídricos o incluso para implementar algunas obras de infraestructura que se pudiera hacer una mejor gestión de recursos hídricos. Tengo experiencia, digamos, en algunas municipalidades donde cuando que se quiere implementar o mejorar un canal, obviamente el canal tiene que estar reconocido, pues los usuarios no quieren reconocerse, ¿no? Porque dicen que no tiene sentido, ellos han sido ancestralmente dueños de ese canal y no tienen por qué reconocerse ante nadie, y eso frena que obviamente se pueda implementar alguna infraestructura de riego. Entonces yo sí creo que de alguna manera se tiene que trabajar más, se tiene que hilar más fino, se tienen que implementar algunas metodologías que podamos interactuar de mejor manera con las personas de aquí de la parte alta, ¿no? O igual también hacer un trabajo con las personas de la parte de abajo. Creo que en el día a día a veces no nos perdemos o no entendemos de la importancia o de que en la parte alta también hay personas, también hay seres humanos, que de alguna manera el accionar que hagan arriba nos termina repercutiendo en la parte de abajo, ¿no? Si arriba no se cuida el bosque, obviamente los primeros que nos podamos afectar somos los que estamos de la parte baja, media de la cuenca. Entonces, definitivamente el asunto de la gobernanza pasa porque, si bien es cierto, hay diferentes actores, pues los actores tenemos que ir encontrando este punto medio, pero también teniendo clarísima la información, una información homogénea para poder actuar de la mejor manera todos. Ese era mi comentario. Muchísimas gracias, Vladimir, por el conjunto de comentarios que has compartido con nosotros, todos ellos sumamente interesantes y relevantes para la problemática que tenemos en la cuenca y los desafíos, ¿no? ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Guillermo. Sí, yo quería complementar lo que dijo Vladimir. Efectivamente, el autor nos habla sobre el tema de la problemática de los recursos hídricos, ¿no? Reafirma o reconoce que efectivamente ahora y aquí a 10 años vamos a tener problemas en calidad, en volumen, en oportunidad. Y que estos problemas, si no hacemos nada, si no tomamos medidas, ¿no? O no tomamos acciones rápidas, pues estos problemas se van a agudizar.
Entonces, creo yo que en cierto modo el gobierno no toma a través de políticas acertadas medidas que permitan un poco mitigar, ¿no?, los problemas que tenemos tanto por el cambio climático, por acciones del hombre, ¿no? Y sobre todo que no se toma en cuenta el tema poblacional, ¿no? Y creo yo que el kit o en cierto modo la estrategia para lograr este trabajo que queremos todos de que todo peruano tenga agua, tanto para uso poblacional como actividades productivas, pues gran parte está en la gobernanza del agua, ¿no? Si el gobierno, la sociedad civil, todos nos ponemos de acuerdo, logramos la gestión integral de los recursos hídricos, creo yo que vamos a lograr que efectivamente cada peruano tenga, ¿no?, el recurso hídrico asegurado. Y nos habla también de las dimensiones, ¿no? La dimensión social, sobre todo el tema de equidad, cómo es posible que muchas poblaciones muy cercanas a las ciudades capitales no tengan agua, ¿no? Y que tienen mucha agua, tienen una oferta interesante de agua. Piura tiene, por ejemplo, una oferta muy interesante, tanto por el reservorio de San Lorenzo como por el reservorio de Poechos, y sin embargo hay ciudades, poblaciones que no tienen agua de calidad para poder asumir sus necesidades, ¿no? Igual el tema de la dimensión económica, la eficiencia, ¿no? Que básicamente en poblaciones como Piura, por ejemplo, no tenemos una eficiente cantidad de agua para poder satisfacer. Por ejemplo, acá donde yo vivo en Tamo Grande, solamente nos da 1 hora de agua cada 3 días, ¿no? Entonces, y el pago es de 8 soles al mes, y el 90% básicamente no paga, ¿no? Porque cree que el Estado debería de darles agua a ellos de manera gratuita. Y sobre todo también es por la dimensión política, porque valgan verdades, los derechos y oportunidades no son iguales para todos, ¿no? Se prioriza, creo que el pobre que está más cerca a la ciudad a veces vale más que el pobre que está en una zona rural, que no es así tampoco, ¿no? El tema ambiental igual, el Estado también a veces invierte mucho dinero en agua potable, pero no toma en cuenta el saneamiento, ¿no? Entonces, básicamente asigna tantos millones de soles para poder hacer diversas obras de envergadura en temas de agua, olvidándose muchas veces del saneamiento. Mucho dinero para contaminar a veces ríos y quebradas. Ese es mi comentario, profesor. Muchísimas gracias, Guillermo, por tus comentarios también bastante, digamos, significativos, importantes para describir la problemática de la cuenca y cómo es que la gobernanza debe, tenemos la expectativa de que la gobernanza o a través de la operativización, como decíamos, de la gobernanza, se logre superar de cierto modo estos desafíos, ¿no? ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la palabra? Doctora, Félix. Félix Artudillo. ¿Qué tal, Félix? Sí, buenas tardes con todos. Efectivamente, ya no voy a repetir, voy a complementar lo que los compañeros han expuesto, ¿no? Y efectivamente la gobernanza, ¿no? Entendemos y tenemos la lección que no existe una receta única. La gobernanza se da de acuerdo a las condiciones social, política, económica, ambiental de cada lugar, de cada espacio, ¿no? Pero que sin embargo tiene un amarre con la gobernabilidad, ¿no? Y cuando la gobernabilidad sienta bases importantes dentro de un espacio social democrático importante, de tal manera que nuestro Estado sea transparente, sea eficiente, sea participativo, le da cierta solvencia y respaldo a la gobernanza, ¿no?
En ese sentido, sí, pues venimos haciendo esfuerzos nosotros desde el nivel del Estado, ¿no? Y a veces nos preguntamos y decimos cómo nosotros, los de la Autoridad Nacional del Agua, que emitimos títulos habilitantes como lo son licencias de agua, como disponibilidad hídrica, ¿no? Aportamos a la gobernanza. Y es ahí donde vemos pues que efectivamente estamos empujando de a poco. Y por ejemplo, entre el año pasado y este año, en Alto Piura hemos reconocido cerca de 180 comités de riego y entregado esa misma cantidad, y en total acumulado en 3 años tenemos como 450, 470. Significa que estamos avanzando un poco, ¿no? Y en el Estado de Derecho, todos tenemos que contribuir, porque para llegar al nivel de que si yo estoy en una cabecera de cuenca, no debo pagar, ¿no? Significa que hemos trabajado mucho para poder llegar a ese nivel. Y estamos en ese camino. Sin embargo, existen, como escuché un comentario, existen todavía en algunos lugares donde eh, tienen esa creencia que el agua no se paga porque fue de su abuelo, de su abuela, ¿no? Sin embargo, estamos trabajando ahí a través de las organizaciones, reforzando eh, las organizaciones de usuarios de agua, y se viene cambiando esa creencia, esa costumbre, porque en realidad si no caminamos todos en un mismo sentido, vamos a tener problemas. Se viene quitando esa costumbre de que porque el puquio nace en mi parcela o cerca a mi parcela, es mío y yo no lo comparto con nadie, y que no necesito tener licencia y que no necesito pagar mi retribución económica. Entonces, si nosotros alentamos ese tipo de situaciones, estamos un poco apagando el Estado de Derecho. De ese punto de vista, yo creo que sí tenemos serios inconvenientes, pero que estamos avanzando de a poco en esa gran labor de poder hacer una buena gobernanza. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix, por complementar este conjunto de comentarios. Mario, creo que quieres hacer uso de la palabra. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Quería ampliar un poco, digamos, el concepto que tienen los colegas, los tres que han intervenido. Y bien es cierto, digamos, que la gobernanza tiene 4 dimensiones: social, económico, político y ambiental. No quisiera repetir ya lo que han dicho los anteriores compañeros, sino agregar qué cosa es lo que se está haciendo en el proyecto Chirapiura, ¿no?, sobre esto, ¿no? Y una de las iniciativas muy buenas que tiene el Consejo de Recursos Hídricos Chirapiura es la creación del FORASAN, ¿no?, y la creación del Fondo Regional del Agua. Este Fondo Regional del Agua es prácticamente una institución que engloba estas dimensiones, ¿no? ¿Y qué cosa es el FORASAN? Es un mecanismo financiero a largo plazo que permite aunar esfuerzos y recursos financieros de distintos actores, ¿no?, para contribuir a la gestión integrada del agua en la cuenca Chirapiura. Bueno, esto nace porque, como dijo el anterior compañero, existe una variabilidad, digamos, dentro de estas 4 dimensiones para cada cuenca, y lógicamente el Piura es una de ellas, y eso es incrementado por los fenómenos del Niño, que ya se han vuelto más recurrentes. Entonces tenemos una zona de la cuenca, que es la parte alta, que es donde prácticamente se causan los problemas, y la parte baja, que sufre las consecuencias. Estas consecuencias son de inundación, de sedimentación, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se ha creado este fondo para
hacer el control del uso del agua y la gestión del agua en las partes altas para evitar, digamos, los efectos en las partes bajas, ¿no? Y frente a esto, ¿qué cosa es lo que busca el Forazán, ¿no? Busca captar, administrar o canalizar inversiones para garantizar la cantidad y calidad de los recursos hídricos en la cuenca a través de la conservación de los ecosistemas. O sea, engloba una serie, digamos, de actividades y de principios que vienen encajados dentro de lo que es la gobernanza del agua, ¿no? Esto está dando resultados porque ya hay financieras que se han inscrito y han constituido el Fondo del Agua, que ha permitido crear varios proyectos, programas en la parte alta, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está la producción de truchas, está el mejoramiento del riego, está la cosecha del agua y una serie de actividades que permiten involucrar a todos los actores de la cuenca, ¿no? Dentro del marco, como le repito, de estas cuatro dimensiones, ¿no? Social, económica, política y ambiental. Gracias. Muchísimas gracias, Mario, por también estos aportes que haces en torno a aquellas iniciativas que en torno a estos desafíos se vienen trabajando también desde la cuenca Chira-Piura. Sí, digamos que hay un conjunto de elementos que ustedes han compartido, ¿no? Que en efecto plantean una serie de agendas, no una serie de agendas, sino puntos distintos, puntos todos ellos complementarios para una agenda de trabajo para la cuenca Chira-Piura, ¿no? Y que entiendo, de cierto modo, en la medida que se evidencian, pueden ir formando parte justamente de la agenda sobre la cual puede ir promoviendo acciones de incidencia, el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Hay un aspecto que es importante sobre el cual han reiterado comentarios en sus, digamos, en las distintas intervenciones. Uno primero tiene que ver con este tema de, en efecto, digamos, esos usos, costumbres que hay en algunas partes, esas creencias que hay en algunas partes de la cuenca con las cuales tenemos que interactuar para esta gestión integral del recurso hídrico. Creo que cuando nosotros hacíamos mención sobre la importancia de reconocer la participación, ¿no es cierto?, de las comunidades campesinas, y esto establecido así en la norma, y de los pueblos indígenas, originarios también, uno debe reconocer cuáles son esos usos, costumbres, visiones, y a lo que voy con esto es que es importante primero conocer. Cuando nosotros intervenimos en estos espacios donde hay prácticas culturales distintas a la nuestra, porque claro, nosotros venimos desde una cultura más occidental, quienes vivimos en las ciudades tenemos una cultura occidental, una lógica, un raciocinio totalmente distinto a quienes habitan en el campo. Y cuando nos acercamos al campo esperamos que las personas razonen como nosotros, y no es así. Y ahí es donde empiezan a haber estas confrontaciones, ¿no es cierto?, dificultades para llevar a cabo, para poder implementar distintas políticas que en torno al uso del recurso se definen. Y es que aquí creo que es donde aparece la necesidad de que los equipos técnicos a cargo de estas tareas, pues, incorporen estos enfoques, así como, por ejemplo, en algún momento hemos hablado del enfoque, por ejemplo, de género, que debe estar incorporado, ¿no es cierto?, en las intervenciones, en los procesos de planificación, en el involucramiento, en la participación. Lo propio podríamos decir en relación a estos grupos minoritarios, ¿no es cierto?, que tienen una lectura, una perspectiva, una manera de entender la problemática también distinta. Y creo que tratando de entender esa visión, podríamos buscar cuáles podrían ser las mejores estrategias para lograr la implementación de esas políticas de manera progresiva, ¿no? Yo creo que ahí hay que buscar, digamos, conocer primero, ¿no? Conocer esta manera de entender, de interactuar con el recurso, por qué es que se percibe de esa manera,
qué es lo que no se está entendiendo sobre qué es lo que en torno a esa lectura, o considerando esa lectura, esa manera de entender el mundo, qué es lo que podría dificultar en términos de la implementación de nuestra política. Y por ejemplo, si entendemos que la visión que hay desde estos sectores que están de poblaciones que están en el ámbito rural, es que en tanto las fuentes de agua se encuentren dentro de su espacio, son parte de su propiedad, porque así se ha transmitido de generación en generación. Claro, eso contradice, ¿no es cierto?, lo que está establecido en la norma, en la Ley de Recursos Hídricos, donde claramente se señala que no existe propiedad privada sobre el recurso hídrico. Y entonces, ¿cómo buscamos entender que si bien en efecto esta fuente se encuentra, ¿no es cierto?, dentro del espacio que le puede corresponder como propiedad privada del territorio, pero el recurso es el recurso que debe servir para el bien común? Y yo estoy segura que en tanto logremos entender esas perspectivas, esa percepción que tiene esta población en torno al uso del recurso, pues podemos, como decía, plantear alguna estrategia de intervención que busque, por un lado, entender que, como habíamos precisado, este recurso debe garantizar el bien común, porque por lo general las culturas que se ubican en estos ámbitos tienen una, digamos, yo diría que hay un mayor peso en torno a su cosmovisión en el bien común que aquellas culturas más occidentalizadas como las nuestras, como decimos que corresponden a las de las ciudades. Y en esa lógica y desde un procesos participativos que requieren trabajos a nivel local, ¿no es cierto?, de educación, de sensibilización, de transmisión de conocimiento, poco a poco se vaya logrando entender el porqué. Lo mismo con relación al tema del pago de alguna retribución económica por el acceso al recurso, porque es que no estamos pagando por el agua en sí misma, ¿no es cierto? Estamos pagando por lo que implica traer el agua desde la fuente hacia el punto donde finalmente es aprovechada. Y claro, en el caso donde exista la posibilidad, incluye también el tratamiento de esas aguas, ¿no? Entonces, claro, ese conocimiento es algo que también se va dando de manera progresiva. Justo conversábamos, también tratábamos esta, digamos, reciente, digo reciente porque cuando estamos hablando de nuevas normas en el sector público, su implementación siempre toma tiempo, ¿no? Pero como sabemos, por ejemplo, en el caso de la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento, tenemos aquí, como es la SUNAS, tenemos que recientemente digamos, recibido el encargo de no solamente regular el uso del recurso en el caso de los ámbitos urbanos, sino también en el ámbito rural. ¿Y eso qué implica? O sea, claramente implica que de manera progresiva también haya un pago por el uso del recurso para consumo humano, en tanto hay la infraestructura adecuada que permite que en efecto los usuarios puedan recibir agua de calidad en las condiciones necesarias para el consumo, y sobre ello exista una retribución. Y por ejemplo aquí surgían, recuerdo mucho porque en su momento tuve la oportunidad de trabajar en este tema, habían reflexiones porque, ¿qué pasa? En el ámbito rural, como sabemos, principalmente se ha intervenido desde, por ejemplo, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, o tenemos también muchos trabajos desde la cooperación internacional o desde las ONGs, y entonces aquí la idea es ir recogiendo un poco los aprendizajes desde estas otras entidades que permitan trabajar un poco en algunas estrategias de intervención en estos ámbitos, porque ya hay un aprendizaje ganado, ya hay experiencias que pueden servir de referente para ver cómo podemos trabajar en estos ámbitos y en esa línea poder lograr los resultados esperados, ¿no? Digamos que hay, como ustedes han señalado, un conjunto de desafíos en relación a cómo desde la gobernanza se logra garantizar ese acceso al recurso, y en efecto aquí podríamos hacer mención a aquello que nos refiere la lectura, ¿no? En cómo es que a través de los sistemas de gobernanza se determina justamente quién obtiene qué agua, cuándo, cómo
y quién tiene el derecho al agua, a los servicios relacionados y a sus beneficios, ¿sí? Aquí es donde aparecen justamente estas, digamos, carencias en términos de que finalmente el agua no se distribuye de manera equitativa a todos los que la necesitan. Hay un mejor o mayor acceso en el ámbito urbano que en el ámbito rural, y deberíamos, en torno a lo que ustedes han mencionado, justamente garantizar que la implementación de la política en torno al acceso al recurso hídrico llegue para todos, no solamente para algunos, ¿no? Y eso entonces parte por incorporar en el proceso de toma de decisiones que aquellas prioridades en torno, en efecto, al acceso al agua para consumo humano se concreticen, garantizando que este acceso se cumpla tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Y aquí quisiera llamar también la atención sobre esta necesidad e importancia de considerar que cuando desarrollamos este tipo de trabajo en el ámbito rural, donde hay características particulares, es importante conformar equipos multidisciplinarios, ¿no? Donde no solamente, donde tengamos distintas visiones complementarias, ¿no es cierto?, para abordar estas temáticas, porque definitivamente si queremos garantizar que la implementación de la política, que por lo menos en la letra está definida con un carácter integral, debemos garantizar también que ésta se operativice a través de una lectura integral de la problemática, de una lectura integral, ¿no es cierto?, de las propuestas de solución, y esto definitivamente se va a lograr en la medida que también tengamos, ¿no es cierto?, dispongamos de los recursos necesarios, no solamente en términos financieros, sino también de capacidades, y ello incluye, como acabo de precisar, el contar con equipos multidisciplinarios para atender estas tareas, ¿no? Entonces, creo que en efecto aquí hay un conjunto de reflexiones que, en línea con lo que ustedes han compartido y con lo que menciona la lectura, nos ayudan a ir entendiendo, y me parece también interesante aquella sección a la que se hace referencia en este pequeño artículo, en relación a que es importante considerar que no es que la gobernanza no es que sea mala o buena, ¿no?, sino que en la medida que esta gobernanza, como se está llevando a cabo, no consiga finalmente los resultados en términos de generar estos beneficios para el conjunto digamos, de la población, pues entonces en efecto no está alcanzando los resultados. Y recordaremos aquí la definición justamente que hicimos en torno a que hay posiciones, ¿no es cierto?, digamos, que miran con cierta cautela el tema de la operativización de la gobernanza, en tanto si esta gobernanza en efecto no logra el involucramiento de los diferentes actores y solamente de algunos grupos prioritarios que tienen un mayor acceso a información, a espacios de toma de decisión, pues esas decisiones finalmente van a terminar beneficiando solamente a algunos y no a todos. Por eso es importante que, habiendo esta posibilidad de impulsar espacios participativos desde los consejos de recursos hídricos de Cuenca, en efecto hagamos lo posible por concretar lo necesario para ello. Bien, vamos entonces ahora a compartir con ustedes la presentación que tenemos para nuestra sesión, donde justamente vamos a profundizar sobre algunos elementos que hemos compartido hasta el momento y que tienen que ver, uno primero, con, digamos, la toma de decisiones de manera participativa, y otro segundo con la vigilancia social del agua. Sobre lo primero, que está referido a la toma de decisiones de manera participativa, aquí es importante entender por qué, porque, digamos, como decíamos, es necesario conocer los beneficios. Entonces, cuando estamos hablando de la toma de decisiones participativa, estamos hablando de esta posibilidad que tenemos de democratizar las decisiones para el uso de los recursos. ¿Y eso qué quiere decir? Que abrimos la posibilidad para que distintos actores puedan participar en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué
Otro elemento importante que nos alcanza esta posibilidad de implementar procesos de toma de decisiones participativa es que facilita el intercambio de criterios. ¿Qué quiere decir? Que hay distintas visiones, ¿no es cierto? Distintas experiencias en torno a el uso del recurso desde distintos usuarios, que al momento de ponerlos a la mesa en un solo espacio para discutir, analizar problemáticas que hay en la cuenca, para tomar decisiones sobre aquellas intervenciones que necesitamos realizar, pues tenemos la posibilidad de poder considerar esos distintos elementos, estas distintas experiencias, estos distintos criterios que pueden haber en relación al tema. Contribuye además a fortalecer la confianza en relación a las decisiones, a los procesos que se llevan a cabo, que acompañados justamente por toma de decisiones participativas, pero además a legitimar esas decisiones, es decir, a respaldarlas, a conseguir el respaldo de los diferentes actores sobre aquellas decisiones que se toman para la gestión del recurso hídrico. Además, permite fortalecer el compromiso en la concreción en la medida que, como hemos dicho, estos diferentes actores que participan del proceso confían en el proceso, han sido parte del proceso, se espera que también entonces haya un mayor compromiso por cumplir justamente con aquellos acuerdos que han sido derivados de este proceso de toma de decisiones participativa. Y además, como lo han mencionado también ustedes en algunos de sus comentarios, contribuye a la reducción de los conflictos que podrían generarse en relación al uso del recurso. También es importante tomar en cuenta que la participación para la toma de decisiones es uno de los elementos fundamentales definidos como parte de la gobernanza del agua. Forma parte también de uno de los principios definidos en la ley del recurso hídrico junto a la cultura del agua. Está además considerado que esta toma de decisiones participativas se realice, por ejemplo, si estamos hablando de procesos de planificación, esta participación no es, la idea es que no se dé al final, ¿no es cierto?, casi que de manera consultiva, donde básicamente una vez que ya hemos decidido que esta es la intervención, ni siquiera consultiva, sino informativa, ¿no? Una vez que hemos definido que estas van a ser las intervenciones, pues empezamos a comunicar que eso es lo que vamos a hacer en la cuenca, cuando en realidad de lo que se trata es que el proceso de participación para la toma de decisiones se dé incluso desde el momento en el que tenemos la posibilidad de identificar cuáles son esos problemas que necesitamos abordar en la cuenca, que estamos de acuerdo de que en efecto esos son los problemas prioritarios para todos y todas y que en función a ello vamos a definir, vamos a proponer alternativas y en función a esa propuesta también definir las que sean, diríamos, probablemente las que alcancen mayores beneficios a todos y todas también. Tomar en cuenta que las decisiones que se toman afectan tanto la cantidad, calidad, oportunidad en relación al recurso hídrico y en ese sentido, pues la relevancia que hay sobre esta participación es sumamente importante. Y claramente, como lo hemos mencionado también, estos procesos de toma de decisiones participativas son los procesos que esperamos formen parte de la formulación de los planes de gestión de recursos hídricos en nuestras cuencas. ¿Cómo deben ser? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para estos procesos de toma de decisiones participativas? Un primer elemento que debemos considerar es la transparencia y el acceso a información. Es decir, si esperamos que haya una toma de decisiones participativa, pues debemos brindar o garantizar que todos y todas quienes participan de este proceso acceden a la información que se requiere para poder tomar decisiones de manera adecuada. Transparente porque además somos claros respecto de cuál es el objetivo que buscamos en torno a ese proceso participativo. Y eso tiene que ser de conocimiento de todos aquellos que están dispuestos a ser parte del mismo, ¿no? Otro elemento tiene que ver con la voluntariedad, es decir, no podemos obligar a las personas a que participen de un proceso de toma de decisiones participativas. Sí podemos sensibilizar
a la población, sí podemos generar conciencia en la población, contribuir a generar conciencia, sensibilizar para que se reconozca la importancia de que se participe en los procesos de toma de decisiones. Eso sí es posible. Y digamos, es parte de la tarea que necesitamos hacer por las razones que comentábamos hace un momento, porque en la medida que no se participa del proceso, sus intereses y necesidades no se va a ver reflejado en la decisión. Y por lo tanto, la brecha que podría haber en torno, por ejemplo, al acceso al recurso de determinados grupos, se va a mantener en tanto no haya quien justamente represente esas necesidades e intereses, ¿no? Otro elemento tiene que ver con la no exclusión, es decir, aquí todos podemos participar, no hay distinción de ningún tipo y en ese sentido debemos garantizar que el proceso sea abierto, ¿sí? Otro elemento tiene que ver con la equidad y aquí estamos refiriéndonos justamente a, por ejemplo, si estamos hablando de la posibilidad de participar, todos debemos de tener la misma posibilidad, la misma oportunidad, siendo hombres, siendo mujeres, siendo grupos vulnerables, siendo poblaciones indígenas, siendo jóvenes, siendo adultos, sea quien sea, tiene la posibilidad de participar en estos procesos. Otro elemento tiene que ver con el reconocimiento y respeto por la diversidad. Y aquí estamos hablando justamente de esta diversidad de formas de pensar, esta diversidad de maneras de entender el mundo, de interactuar con el recurso, de entender la importancia del recurso, de aprovechar el recurso y bajo esas lecturas tratar de ir conciliando, ¿no es cierto?, estas distintas visiones que en torno al manejo de recursos se pueden dar. Y finalmente el tema de receptividad, es decir, hay que saber, por decirlo de alguna manera, recoger estas distintas maneras que pueden haber, estos distintos enfoques que se pueden tener en relación a los distintos temas que se requieran trabajar en la cuenca. ¿Cómo llevar a cabo un proceso de toma de decisiones participativa? Un primer elemento que debemos tomar en cuenta es la coherencia de las decisiones participativas con otras escalas de decisión. En ese sentido, habíamos advertido, por ejemplo, esta importancia de que cuando estamos hablando de un instrumento como el Plan de Gestión de Recursos Hídricos, donde se toman decisiones, pues se articule con aquellas prioridades definidas a nivel, por ejemplo, a nivel nacional, ¿sí? Para que haya una correspondencia, para que haya una coherencia en los procesos de decisiones que implementamos. Otro elemento tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Y aquí es importante que justamente los procesos de toma de decisiones que se impulsen se encuentren en correspondencia, si estamos hablando del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, con procesos de toma de decisiones que involucren, digamos, prioridades para el total, para el conjunto de la cuenca. Porque si estamos hablando de procesos mucho más específicos, entonces esperamos que esos procesos se den en otros niveles. Pero, de otra manera, también es importante entender que esos procesos de toma de decisiones pueden ir escalando, es decir, podemos tener estrategias de participación, de toma de decisiones que con la finalidad de ir recogiendo aquellas necesidades que haya en los distintos ámbitos de la cuenca, vayamos teniendo una estrategia de trabajos a nivel de espacios locales que luego permitan ir, digamos, escalando hacia un nivel mayor y finalmente logre hacerse incidencia desde un nivel mayor como el Consejo de Recursos Hídricos sobre cada una de estas prioridades que se definan. Por ejemplo, ustedes habían advertido sobre cómo es que se pueden establecer algunas experiencias a nivel de microcuencas y en ese sentido impulsar la participación desde estos espacios. Y claramente a partir de estos espacios se pueden promover iniciativas dirigidas a la toma de decisiones que luego escalen también, como habíamos dicho,
al nivel del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Luego, es importante también considerar que estas decisiones deben estar orientadas, ¿no es cierto?, o deben de tomar en cuenta estas particularidades, las condiciones, la problemática que se tenga en la cuenca, de modo tal que se permita que estas decisiones contribuyan a atender estas necesidades que pueda haber como problemática en la cuenca, pero también pensando en esa visión que tenemos de desarrollo en el mediano y largo plazo para que las intervenciones un poco vayan en ese sentido, ¿no? Además, se espera que sea coherente y coordinada en todo el proceso, es decir, que esperamos que en esta lógica, ¿no es cierto?, de que hay una correspondencia entre las decisiones que se toman en otros niveles, pues haya esta posibilidad de que también como parte de esa coherencia se desarrolle o como parte de garantizar esa correspondencia haya todo un proceso coordinado, articulado entre quienes participan del proceso de toma de decisiones. ¿Cómo debemos llevar a cabo este proceso de toma de decisiones? Si miramos un poco cómo podríamos definir pasos a seguir con un poco esta perspectiva de una toma de decisiones participativa, aquí planteamos un conjunto de pasos que podríamos dar en esa línea. Un primer paso estaría dirigido justamente a contar con un equipo mínimo que pueda facilitar este proceso de toma de decisiones participativa y que además pueda identificar cuáles son las condiciones o los elementos necesarios para poder llevarlos a cabo, ¿no? Si, por ejemplo, si pensamos en el caso del Consejo de Recursos Hídricos, podríamos pensar en cómo podríamos encontrar un soporte, por ejemplo, desde la Secretaría Técnica, desde los grupos de trabajo, de modo tal que a este nivel podamos establecer algún, digamos, un poco un contexto, más que un contexto, identificar qué condiciones tenemos para llevar a cabo este proceso. Y aquí creería que es importante, como decíamos, aprovechar este soporte que uno puede encontrar en los grupos de trabajo donde hay conocimientos y quizás en este grupo de trabajo incorporar a quienes tienen experiencia en el desarrollo de estos procesos. Pero también es importante considerar que estos procesos de toma de decisiones no son, digamos, no son un fin en sí mismo, ¿sí?, sino que tienen un propósito, que el proceso que se lleva a cabo para promover una toma de decisiones participativa es un proceso que apunta a lograr un objetivo en particular. En este caso, si quisiéramos hablar de un objetivo mayor, por ejemplo, estaríamos hablando de cómo garantizar una seguridad hídrica, por ejemplo, en la cuenca Chirapiura, y qué decisiones tenemos que tomar de manera participativa con ese propósito. Pero podríamos establecer propósitos también más específicos que involucren un proceso de toma de decisiones participativa. Recuerdo que en la sesión anterior justamente se comentaba cómo había sido, se compartía esta experiencia del Forazam y cómo había sido todo este proceso, ¿no es cierto? Y creo que eso puede ser un poco también el referente para pensar en iniciativas similares y cómo incluso los actores que han sido movilizados para esa experiencia pueden también ser como los actores que permitan ir incorporando nuevas participaciones a partir de una dinámica que ya empezó, ¿no?, que ya está funcionando. Un segundo paso estaría orientado a identificar el contexto político, los ámbitos involucrados, los actores involucrados. Esto es muy importante porque es necesario conocer cuál es ese contexto en el cual vamos a impulsar ese proceso de toma de decisiones participativas, ¿no? Aquí necesitamos considerar cuáles son los posibles conflictos que se podrían presentar, cuáles son las demandas que tienen de participación los diferentes actores, de modo tal que la estrategia que yo defina, digamos, tome en consideración estos distintos elementos, los elementos del contexto, pero también los elementos asociados a los actores, ¿no?
En función a ese contexto, a esas características, a esas condiciones, pues se definirán cuál será la mejor estrategia de trabajo para impulsar ese proceso. Esa estrategia necesariamente tiene que contar con un respaldo político, pero además debe traducirse ese respaldo político en un apoyo técnico y en un apoyo de financiamiento, porque finalmente vamos a requerir recursos humanos, capacidades para poder implementar ese proceso, pero también de recursos financieros, porque claramente cualquier proceso participativo va a demandar de recursos financieros. Y para eso entonces necesitamos tener claridad de que existe voluntad política y el respaldo necesario para contar con esos recursos que necesitamos. Luego es importante generar decisiones y acuerdos, porque como hemos precisado, cuando impulsamos estos procesos de toma de decisiones participativa tienen un propósito, ¿no? Entonces es importante ir generando acuerdos, tomando decisiones como parte del proceso que se va implementando. Y finalmente, ir evaluando los resultados que se van consiguiendo como parte de la implementación de ese proceso e ir recogiendo lecciones aprendidas, porque incluso como parte de esa experiencia que ustedes nos han comentado en Forazam, seguramente tienen lecciones aprendidas que compartir en torno a cómo impulsar estos procesos de toma de decisión participativa que pueden contribuir, por ejemplo, a aquellos procesos que también se continúen desde el propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, de la Cuenca Chira-Piura. Bien, cuando estamos hablando de vigilancia social del agua, aquí es importante considerar algunos elementos. Uno primero tiene que ver con la transparencia. Aquí necesitamos, en efecto, que, como habíamos dicho, haya la información sea de acceso para todos, ¿no? Porque estamos hablando de una vigilancia social, estamos hablando de cómo los actores pueden contribuir a esta tarea justamente que tiene el Consejo de Recursos Hídricos en relación a mantener una vigilancia en torno al uso del recurso hídrico. Pero aquí estamos hablando de cómo es que podemos encontrar en ese sentido un soporte desde los actores sociales. Para ello, entonces, estos actores sociales necesitan tener acceso a información. Tenemos que además tener una práctica de rendición de cuentas, es decir, aquellos actores vinculados al uso del recurso y que requieren cumplir con determinados protocolos en relación a la normativa, pues deben de rendir cuentas respecto a este cumplimiento de protocolos. Y finalmente la voluntad política, es decir, voluntad política para que en efecto esa participación social desde la vigilancia pues sea tomada en cuenta como un aspecto importante para la gestión del recurso hídrico. Es importante entonces también considerar la vigilancia social del agua como parte de las intervenciones que se pueden desarrollar en la cuenca para contribuir a la protección del recurso hídrico. Además, podemos considerar que la vigilancia social del agua contribuye a este aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, en tanto estamos apoyando justamente, como decíamos, en esta protección del mismo. Están dirigidas en particular, digamos, si queremos focalizar este apoyo que requerimos desde una vigilancia social, uno podría decir que podríamos fomentar esta participación desde la vigilancia social en ámbitos donde se desarrollen actividades que podrían justamente poner en riesgo la cantidad y calidad del recurso hídrico. De la misma manera, se espera que en función a los resultados de esta vigilancia social, finalmente se adopten medidas. Y por eso decíamos que es importante esta voluntad política en relación a la implementación de esta vigilancia social, de modo tal, como acabamos de decir, que aquella información que se derive de esta vigilancia social, pues permita desarrollar, como habíamos dicho, estas medidas preventivas. ¿Qué elementos debemos considerar en esta vigilancia social? Uno primero tiene que ver con la capacitación, ¿no? En relación a la capacitación, aquí es importante que se puedan identificar, ¿no es cierto?, que haya el conocimiento como para poder identificar cuáles son los factores que podrían poner en riesgo la disponibilidad del recurso en términos de calidad y cantidad, y de la misma manera conocer cuáles son las prácticas que contribuyen a mantener esa cantidad y calidad del recurso.
De la misma manera, otro elemento corresponde a considerar que esta vigilancia social se puede dar tanto de manera individual como a partir de organizaciones sociales. En ambos casos, esta vigilancia social es válida y contribuye con esta tarea, ¿no? Y aquí es importante también considerar que en esta lógica los usuarios pueden, desde sus propios conocimientos sobre aquellas prácticas que contribuyen a mantener la cantidad y calidad del agua, pueden contribuir justamente con este esfuerzo de realizar las medidas que correspondan para garantizar estas condiciones en el recurso hídrico, ¿no? Trabajar además, si es que estamos hablando en el caso de organizaciones, sobre aquellas organizaciones vinculadas al recurso hídrico que pueden brindar en este sentido un mejor soporte. Y finalmente, en relación al empoderamiento, como habíamos dicho, es importante reconocer, ¿no es cierto?, la importancia de la vigilancia social, valga la redundancia aquí, ¿no?, y del conocimiento que se requiere para cumplir con esta tarea. Y por otro lado, reconocer entonces, en tanto hay esta voluntad política, en tanto esta información que se puede derivar de la vigilancia social del agua se traduce en intervenciones concretas que permitan prevenir cualquier daño en relación al recurso, pues entonces le vamos dando legitimidad, ¿no es cierto?, a esta participación desde la vigilancia social, y por lo tanto cualquier usuario que identifique este rol de la vigilancia social, pues lo respeta, contribuye, y en ese sentido se avanza en relación a cualquier práctica que podría poner, evitando cualquier práctica que podría poner en riesgo el recurso. Bien, vamos entonces ahora a conformar grupos de trabajo. Y aquí vamos a mirar junto con ustedes, van a recibir, como es usual, estos links para el trabajo de grupo. Y en este caso, en función a, Pame, ¿cuántos participantes tenemos? 16. ¿Perdón? 16. 16. Ok, vamos a conformar 4 grupos. Y aquí cada grupo, ¿sí?, va a recibir un caso, ¿sí? No estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla. Todavía. Ok, cada grupo va a recibir un caso, ¿ok? Y va a leer el caso y va a responder en función al caso presentado 2 preguntas. Una está dirigida a que, en función al caso, puedan ustedes proponer al menos 3 acciones que involucren procesos de toma de decisiones participativas impulsadas, que podrían ser impulsadas desde el Consejo de Recursos Hídricos en función al caso planteado. Esto con miras a considerar, como habíamos dicho, la posibilidad de implementar procesos de toma de decisiones participativas, y aquí les pedimos que tomen en consideración justamente aquellos elementos que hemos compartido, deben ser considerados para poder implementar un proceso de toma de decisiones participativa. ¿Ok? Y una siguiente pregunta que corresponde a cuáles podrían ser 2 acciones que ustedes podrían proponer que podrían ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para la vigilancia social del agua en función al caso planteado. ¿Ok? Como les decía, cada grupo va a recibir un caso distinto, y en ese sentido, cuando vayamos a la plenaria, les pediríamos que por favor tomen en consideración una breve presentación del caso que les ha tocado a cada grupo, para que los demás compañeros y compañeras puedan entender cuál es el marco en el cual se presentan estas propuestas. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces, Pamela, a conformar 4 grupos. Pamela les va a compartir el link por el chat y yo voy a acercarme a cada grupo. Les pedimos que por favor, en la medida de lo posible, podamos rápidamente compartir la pantalla para que podamos ir viendo cómo vamos avanzando en el grupo. Nos damos entonces 20 minutos para este ejercicio, ¿ok?
y regresamos nuevamente para la plenaria. ¿De acuerdo? Listo. Bien, bienvenidos nuevamente a la sala principal. Vamos entonces a compartir los resultados de los grupos en torno a estas estrategias o propuestas de intervenciones para desarrollar procesos de toma de decisiones participativas y de vigilancia social del agua en función a cada uno de los casos que les ha tocado a cada grupo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a... No olviden, por favor, al momento que compartimos los resultados del grupo, vamos a compartir también brevemente cuál es el caso que les ha tocado a cada uno y con ello poder entender en el marco de qué plantean ustedes sus estrategias, ¿ok? O las propuestas. Bien, grupo 1, por favor, Dani, si pudieras compartir los resultados del grupo 1. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, el caso del grupo 1 es con referente a la cuenca Tinajones-Pachitea. Recibe recursos de la cuenca Molino a través del trasvase Canoas, la que permite disponer del recurso hídrico necesario para cubrir las demandas de los diferentes usos. En los últimos meses se han presentado manifestaciones de protesta por parte de las comunidades campesinas en la zona del trasvase. Las comunidades campesinas han manifestado que están en desacuerdo de los trasvases, pues consideran que se vienen aprovechando del recurso de la cuenca Tinajas-Pachitea sin tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, el grupo ha considerado las siguientes acciones en función a la pregunta. Voy a leer la pregunta. Proponer los menos 3 acciones que involucren proceso de toma de decisiones participativas a ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos por el caso planteado. El grupo ha considerado las siguientes 3 acciones. La primera, definir la territorialidad de la zona de trasvase de conflicto, con la finalidad de poder ver territorialmente quiénes son afectados, además de puede ser aparte otros usuarios también, ¿no? Aparte de las comunidades. El segundo, determinar la oferta y demanda del recurso hídrico y el proyecto de trasvase, con la finalidad de definir si realmente existe la oferta disponible para poder otorgar los derechos correspondientes a aquellos usuarios que se encuentran dentro de ese territorio. Convocar a reuniones las 3 partes para conocer los problemas que originan la demanda de las trasvases, de la zona de trasvase. A veces muchos se plantean que es problema porque no la de recursos hídricos, pero puede ser también otras demandas de las comunidades que exigen al Estado para que sean beneficiarios, ¿no? En el caso de la pregunta 2, proponer al menos 2 acciones a ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos para la vigilancia social en la cuenca según el caso planteado. Primero, que haya voluntad política, ¿no? Voluntad política para que cuando se realizan las reuniones, coordinaciones, los actores que se involucren impulsen sus esfuerzos y den sinergia para poder dar solución al problema. En el segundo, seguimiento periódico para el cumplimiento de los acuerdos y los resultados de la toma de decisiones. Seguimiento en el sentido de que, si bien es cierto, se toman acuerdos, pero a veces los acuerdos se quedan solamente en el papel, no se ejecutan. Entonces, las acciones que debe impulsar el Consejo de Recursos Hídricos es dar seguimiento periódico a esos acuerdos y el cumplimiento y el resultado de lo que se quiere llegar con la finalidad de poder dar solución al problema, ¿no? Eso es lo que ha colocado y ha creído por conveniente el grupo colocar, licenciada. Muchísimas gracias, Dani, por compartir los resultados del grupo 1. Vamos entonces al grupo 2. Ricardo, por favor, si podrías compartir los resultados del grupo 2. Nadia, ¿puedes proyectar? A ver, el caso 2. ¿Me escuchan bien, no? Sí, si te puedes acercar un poco al micro, porfis. Sí. Muchísimas gracias. Sí, estoy un poco más de la garganta. Ingeniero Félix, ¿podrá darle lectura a los resultados? Sí. Pido, por favor. Ya, sí, por pero favor, antes hay que lecturar también el caso. Sí, así es, sí. Adelante. Ya, en la región Ica hay un boom del
del cultivo del espárrago porque tiene buen precio en el mercado, ¿no? Y se incrementa las áreas de cultivo. Al incrementarse las áreas de cultivo, se incrementa la mano de obra, se incrementa el uso del agua, se llega a un aprovechamiento informal del agua. Con ello, se hace una sobreexplotación, se presenta una intrusión marina, ¿no? Una intrusión marina significa que el agua se empieza a salinizar. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos, cierto? ¿Qué hacemos para detener el aprovechamiento informal? ¿Qué hacemos para poder llevar de la misma manera tanto la conservación como la producción, ¿no? Entonces, por ahí nosotros hemos planteado algunas alternativas, ¿no? Proponer al menos 3 acciones de decisiones participativas a ser impulsadas por el Consejo. Primero tenemos que tener una evaluación de la calidad del agua para conocer la distribución espacial de hasta dónde es la cuña marina. Sabemos ya también que si se llega a tener una intrusión salina, significa que los niveles piezométricos y la cantidad los niveles piezométricos se han profundizado, el nivel del agua se ha profundizado y se cuenta con esa información también. Entonces, tenemos que fomentar ahí la distribución equitativa del recurso hídrico con prioridad para aquellos que cuenten con el derecho de uso de agua. Esto es importante para darle vida a lo que nosotros mismos comentamos de la seguridad jurídica. Pero para esto es importante tener un plan de gestión de estas acciones a realizar. Y también tenemos que hacer capacitaciones para poder incentivar la formalización del uso del agua, siempre y cuando el acuífero no entre en veda, porque si el acuífero entra en veda, se paraliza todo, ¿no? Entonces, por ahí esas son nuestras acciones que habíamos propuesto. Luego tenemos otras acciones. ¿Puede pasar a la siguiente lámina? 2 acciones que deben ser impulsadas para la vigilancia social. Entonces, tanto el plan de gestión como la vigilancia social van de la mano, ¿no? Y por ahí hay que conformar un comité de vigilancia para poder hacer un aprovechamiento y una conservación que vayan de la mano, ¿no? Este comité debe estar legitimizado y reconocido por los mismos actores, y ahí como actores están los exportadores, los agricultores, los usuarios, los jornaleros, los que venden los productos de agroquímicos y las municipalidades, ¿no? Ahí entran todos, porque cuando sucede esto, la actividad económica se incrementa fuertemente, mejora el nivel de vida y a veces no queremos que esto se detenga, pero ahí hay que hacer bastante trabajo a través de un plan de comunicaciones, de tal manera de comunicar a la sociedad cuáles son los pros y los contras de la bonanza, ¿no? Entonces hay que implementar un buen plan de comunicaciones para poder dar a conocer las acciones la situación como está y las acciones que se tienen que realizar para no llegar a matar del todo el acuífero. Doctora, esas son nuestra tarea. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Félix. Vamos entonces al grupo 3. Vladimir Saguma, por favor, si pudieras compartir los resultados del grupo 3. Bien, el caso que nos ha tocado, el caso número 3, se refiere que en la cuenca Tinajas-Pachitea es uno de los grandes desafíos, es el garantizar el acceso al agua potable en algunos centros poblados donde la población aún no accede a agua segura. Hace 6 meses el Estado, a través de un programa nacional, ha logrado la instalación de infraestructura para abastecer de agua potable al centro poblado Quillo, lo que ha implicado identificar la fuente de agua que cuente con las características necesarias para poder ser utilizadas para este fin. Recientemente la población de Quillo se ha enterado que su sistema de agua potable ya no tendrá acceso a la fuente, pues como parte de las medidas de reducir el riesgo de la cuenca, el gobierno regional ha aprobado un proyecto de inversión para la instalación de infraestructura de defensa ribereña
que implicará cerrar este acceso. Ok, con respecto a la pregunta, es proponer al menos 3 acciones que involucre proceso de toma de decisiones participativas a ser impulsadas por el Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca, en el caso planteado. Nosotros decíamos que una de las acciones era contar con un equipo mínimo que pudiera ayudar a identificar los posibles conflictos que se pudieran generar por estas acciones que está implementando el gobierno regional y que las familias que posiblemente ya no podrían tener acceso a esta fuente de agua. La otra acción es identificar el contexto político en el ámbito involucrado, los actores que están involucrados y las demandas de la participación identificada, teniendo en cuenta que hay, digamos, varios actores ahí, por un lado el gobierno regional, pero también por otro lado las familias que hacen uso del agua de consumo humano. Y otro, obviamente, era aprobar estas estrategias para implementar el apoyo político y técnico y financiero que pudieran evitarse los conflictos que se pudieran generar allí. Siguiente. La siguiente era, dice, proponer al menos 2 acciones a ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos para la vigilancia en la cuenca, según el caso planteado. Entonces, uno que decíamos que tiene que ver es con la capacitación sobre la identificación de los factores que ponen en riesgo el recurso hídrico, conocer las prácticas cotidianas de vigilancia individual que tienen las formas individual en forma de organizaciones, pero también las prácticas que tienen las familias para conservar el agua. Otro tenía que ver con trabajar sobre la base de las organizaciones que están vinculadas a los recursos hídricos, ¿no? Que pueden ser con las propias comunidades campesinas, con las juntas de usuarios, que son las que de alguna manera, o las HASH, que por ejemplo son las que hacen uso de recursos hídricos, en este caso específico de consumo humano, ¿no? Y lo otro tenía que ver con las intervenciones para contribuir a la protección del agua mediante la transparencia, la rendición de cuentas y obviamente la voluntad política, porque eso de alguna manera es lo que genera confianza entre los actores y la confianza obviamente es la base de tener buenos resultados al final. Eso, gracias. Muchas gracias, Vladimir. Finalmente al grupo 4, Virgilio Tume, por favor, si pudieras compartir los resultados del grupo 4. Antonio va a compartir. Ok, nos escuchamos entonces. Virgilio. Sí, el caso que nos ha tocado, el caso 4, en la cuenca Tinajas-Pachitea se desarrollan diversas actividades productivas, industriales, mineras, agrícolas y acuícolas. Esto además de los centros urbanos que han ido creciendo. La contaminación es uno de los principales problemas que viene generando preocupación en los diferentes usuarios de recursos, por lo cual se han empezado a generar protestas por parte de la población de algunos centros poblados, quienes vienen exigiendo un mayor control por parte de las autoridades. Ahí pasamos a la pregunta. Nos dice proponer al menos 3 acciones que involucren los procesos de toma de decisiones participativas a ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos para el caso planteado. Primero, nosotros como grupo hemos planteado reducir la generación de conflictos, porque si no logramos reducir, nadie va a hacer cumplir y se va a continuar con la contaminación del agua. Y luego tenemos la transparencia y acceso a la información, difusión de acciones realizadas para evitar la contaminación del recurso hídrico por parte de las actividades productivas. Y finalmente la tercera acción, difundir el estado y la calidad de los recursos hídricos y realizar monitoreos participativos. Y cuando hablamos de monitoreo participativos, hablamos de la autoridad y los usuarios. La siguiente, Antonio. Luego nos dicen proponer al menos 2 acciones a ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para la vigilancia social en la cuenca según el caso planteado.
Una acción que hemos planteado, la capacitación a la población para el reporte de las denuncias ambientales, porque es la población la que nos va a alertar sobre la contaminación que se esté produciendo. Y luego implementar herramientas digitales para facilitar las comunicaciones con las autoridades, aprovechar el uso de la tecnología que tenemos. Eso es lo que hemos planteado en el grupo. Bueno, esta vez hemos estado dos participando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Virgilio. Gracias a todos los grupos por la información compartida. A ver, como hemos podido apreciar, hay en efecto un conjunto de situaciones que involucra a diversos actores, ¿no? Y eso nos pone un poco en la mesa esta necesidad que necesitamos de, en efecto, poder atender estas situaciones, como bien decían, procurando reducir los niveles de conflicto que podrían exacerbarse en función a la situación. Habíamos comentado que en efecto es importante constituir este grupo de trabajo inicial, un grupo técnico que permita tener esta lectura del panorama de la situación para que en función a eso intervengamos y más bien nuestra intervención no vaya en, digamos, no genere un efecto contrario y más bien en lugar de ayudar a reducir la situación de conflicto, pues más bien se incremente o se exacerbe. Y en ese sentido, por eso es importante que cuando realizamos este tipo de intervenciones lo hagamos de manera planificada, organizada, identificando con claridad cuál es esa situación particular sobre la cual vamos a intervenir. Y en ese sentido, también pensando en lo que sería ya alternativas de solución frente a cada una de las situaciones, como ustedes lo han manifestado, hay un conjunto de intervenciones que se pueden realizar de carácter técnico, ¿no es cierto?, que podrían ayudar al tema. No obstante, como habíamos anotado, considerando que necesitamos fortalecer acciones que se desprendan de procesos participativos, es importante evaluar qué posibilidades hay de que podamos tener digamos, situaciones o digamos, condiciones en las cuales los diferentes actores, digamos, pueden participar en ese proceso de toma de decisiones de esas diferentes intervenciones de carácter técnico, porque la idea es que incluso estas intervenciones de carácter técnico se deriven, sean, como habíamos dicho, legitimadas en el marco de un proceso de participación, de modo tal que se entienda por qué es importante hacer esa intervención de carácter técnica, si se trata de un estudio, o por ejemplo, si se trata de definir el territorio con claridad, cómo es que en esa definición, incluso en algunos casos es posible que la población pueda acompañar, digamos, no todos, ¿no? O sea, con representantes, ¿no? Pueda acompañar en el desarrollo de algunos de los trabajos un poco para ir en este proceso generando la confianza de los actores involucrados y por lo tanto los resultados que se deriven de estas intervenciones de carácter técnico pues tengan el respaldo que esperamos por parte de los diferentes actores, ¿no? Otro aspecto que es importante precisar, como ustedes lo han señalado, es esta importancia cuando estamos hablando de la vigilancia social, esta capacitación que se requiere que se pueda realizar al conjunto de actores que se van a involucrar en este proceso. Y en esa lógica, me parece interesante, por ejemplo, esta propuesta que de manera específica se hace en uno de vuestros grupos en torno a esta posibilidad de, por ejemplo, capacitar en, digamos, la realización de denuncias para que se sepa cuál es el procedimiento que pueden seguir en relación a este tema de manera particular. Bien, entonces creo que aquí hemos recogido un conjunto de elementos importantes. Ahora quisiera que Pamela, por favor, nos ayude a visualizar lo que tenemos como parte de los ejercicios el día de hoy, para nuestra sesión del día de hoy.
Denme un segundo, que no sé por qué se me ha perdido la pantalla. Ok, listo. Bien, entonces, tenemos como, y digamos como parte de nuestra sesión del día de hoy, un conjunto de lecturas complementarias que los invitamos a todos y todas a revisar para que puedan conocer algunas, digamos, algunas orientaciones sobre cómo desarrollar estos procesos participativos que, como bien hemos precisado, tienen que realizarse de manera organizada y planificada, ¿no es cierto? Y para eso también involucrar a los equipos técnicos necesarios, ¿no? Habíamos dicho, considerando este carácter multidisciplinario en esta organización del trabajo, ¿no? Tenemos esta sección de queremos saber qué piensas, que siempre es importante poder recoger aquí sus aportes, sus comentarios, sus inquietudes en relación al tema. Recordemos ahora que nos ha quedado pendiente la respuesta a esta pregunta de dónde se puede encontrar esta información sobre los resultados de la evaluación realizada al Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, así es que quien tuviera bien compartir esa información a propósito de este espacio de queremos saber qué piensa sería sumamente importante. Tenemos también este ejercicio para después de la sesión 8, que es este documento de Axel Duroyani referido a los desafíos de la gestión integrada de cuencas y recursos hídricos en América Latina, que los invitamos a revisar para poder reflexionar en torno a esta lectura en nuestra siguiente sesión. Y finalmente, el ejercicio para antes de la sesión número 9, donde les pedimos nos puedan alcanzar algunas respuestas en relación a la pregunta de cómo pasar de una participación pasiva a una participación activa en el caso de la cuenca Chira-Piura. Hemos dicho que hay particularidades, ¿no es cierto?, que hay en cada cuenca en función a las características, las condiciones, las prácticas culturales. Entonces, pensando en vuestra cuenca, ustedes como conocedores de las características del ámbito de su cuenca, ¿cómo podríamos pasar entonces de una participación pasiva a una participación activa? Entonces los invitamos a todos y todas a poder responder a estas preguntas para con ello introducirnos en nuestra siguiente sesión número 9, donde abordaremos de manera más específica justamente el tema de participación. Bien, muchísimas gracias Pamela por compartir la información referida a nuestra sesión número 8 del día de hoy y aquella que nos permitirá ingresar a nuestra sesión número 9. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde. Los invitamos a realizar estos ejercicios, a completar y aprovechar estas secciones en nuestra plataforma. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos el siguiente jueves a las 3 de la tarde. Muchas gracias.